Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. En el estudio de hoy profundizaremos en el significado que dan las escrituras acerca de los dioses paganos. ¿Qué hay detrás de la adoración a los dioses paganos? ¿Por qué exigían sacrificios humanos? ¿Por qué encontramos en todas las culturas el culto a la serpiente? ¿Qué relación hay entre estos dioses y los ángeles caídos y sus hijos, los gigantes? La escritura es clara en cuanto a esto y nos dice que efectivamente los dioses paganos son demonios. Leamos donde nos habla el texto bíblico sobre esto. Vamos a leer uno de los decretos que Yahvé dio a su pueblo cuando éste se estableció en la tierra de Canaán. Levítico 18:21 dice: Y no des a ninguno de tus hijos para que los haga pasar por el fuego a Moloc, ni profanes el nombre de tu Dios, yo, Yahvé. Este versículo prohíbe explícitamente el sacrificio de niños a Moloc. Moloc era un ídolo pagano adorado por cananeos y fenicios, el cual exigía sacrificios humanos, generalmente de niños y bebés, y al cual se demandaba prosperidad, fertilidad y abundantes cosechas. No se describe con exactitud la forma de la imagen de Moloc, pero se cree que era una gigantesca estatua hueca de bronce con cabeza de toro y cuerpo humano, en cuyas manos, al rojo vivo, se colocaban los cuerpos de bebés para ofrecerlos a este dios pagano, ya que en su interior hueco se encendía un fuego que hacía que la imagen se pusiera roja incandescente. Los asistentes tocaban los tambores sin cesar para que las madres no escuchasen los llantos de los bebés. Una práctica abominable. Los sacrificios humanos han sido una práctica en todo el mundo en civilizaciones como la azteca, la inca, la fenicia, la cananea, la egipcia y en culturas africanas. En China e India era menos frecuente esta práctica, pero sí era realizada por las élites en ceremonias de coronación de reyes. Fijaos qué interesante. Los reyes hacían estos rituales de sacrificios humanos para obtener poder. Hoy en día todavía hay gente que hace rituales satánicos para obtener fama y poder, sobre todo las élites. ¿Y a quiénes hacen esta petición? Al mismísimo Satanás. Efectivamente, la Escritura también nos dice quién está detrás de estos sacrificios humanos a deidades paganas. Leamos Salmos 106, 37 y 38. Dice: Y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Se está refiriendo al pueblo rebelde de Israel y Judá. Deuteronomio 32, 17 dice: Sacrificaron a demonios, no a Dios, a dioses que no conocían, a nuevos dioses recién llegados, que para sus antepasados eran desconocidos. Los israelitas conocieron a estos dioses paganos cuando tomaron posesión de la tierra de Canaán y se mezclaron con los cananeos. También el apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios 10, 20 y 21. Dice: Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Parece que está bastante claro. Detrás de los dioses paganos mueven los hilos los demonios, los espíritus malignos. Pero vamos a profundizar todavía más en esto. Esas estatuas de bronce híbridas entre humano y animal, como Moloc,
o de humano con el cráneo alargado, como Baal, ¿alguna vez fueron seres de carne y hueso y vivieron sobre la tierra? Para responder a estas preguntas, hemos de estudiar libros como el libro de Enoc y el libro de Jubileos, ambos encontrados en Qumrán, entre los manuscritos del Mar Muerto, porque las escrituras ofrecen muy poca información sobre este tema, tan solo unos pocos versículos en Génesis capítulo 6. En cambio, el libro de Enoc y el libro de Jubileos aportan información muy interesante sobre los vigilantes y los gigantes. He investigado bastante los manuscritos del Mar Muerto y puedo deciros que los escritos que allí se han encontrado entre 1947 y 1948 son totalmente válidos y fiables. Primero, porque los escritos canónicos encontrados allí, correspondientes al Antiguo Testamento, concuerdan con los actuales, con nuestras Biblias canónicas. Segundo, porque son los escritos más antiguos que se han encontrado. Se encontraron 965 manuscritos en 11 cuevas, escritos en hebreo, arameo y griego. Estos manuscritos fueron escritos entre los años 165 a.C. y el 66 después de Cristo por un grupo de esenios que, hartos del paganismo romano y de la corrupción en el Templo de Jerusalén, decidieron formar una comunidad en el desierto, en la costa noroeste del Mar Muerto, a 35 kilómetros de Jerusalén, apartados de toda corrupción religiosa. Entre los restos arqueológicos en la comunidad se encontraron varias piscinas para los baños rituales de purificación que exigían los rituales del pueblo hebreo y varios tinteros con los que escribieron los manuscritos que ocultaron en las cuevas para protegerlos del vandalismo. Se encontraron más de 15.000 fragmentos que fueron unidos como un rompecabezas. Muchos manuscritos fueron cortados a propósito, ya que en el mercado negro se pagaban a buen precio y se pagaban por fragmento, no por pergamino ni por peso. Así pues, cortaron a propósito miles de fragmentos, con lo que se dificultó la tarea de reconstrucción. Si estáis interesados en el contenido de estos manuscritos, os aconsejo que os descarguéis gratuitamente el libro Textos de Qumrán, escrito por el teólogo español Florentino García Martínez. La tercera razón por la que considero auténtico y fiable, por ejemplo, el libro de Enoc, es porque es un texto de referencia utilizado por el apóstol Pedro en su segunda carta y por el apóstol Judas Tadeo en el libro de Judas. Después citaré estos textos. En cuanto a la pregunta de si coinciden exactamente los textos canónicos y los textos del Mar Muerto, decir que coinciden en su gran mayoría y difieren en algún versículo, sin interferir en el significado del texto. ¿Por qué ocurre esto? Porque no son copias exactas de un libro, sino que son el traspaso de una tradición oral a un escrito, a un libro. Estos libros han sido escritos por distintas personas en distintas épocas, desde el siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Pero si os fijáis, ocurre lo mismo con los 4 evangelios. Los 4 evangelios dicen lo mismo, pero difieren en algunos versículos, sin interferir en el significado del texto. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos son los más parecidos. El Evangelio de Lucas aporta más información a estos dos. Por ejemplo, la historia de Lázaro y el rico solo aparece en el Evangelio de Lucas y otros versículos sobre la Virgen María también. El Evangelio de Juan es totalmente distinto a los otros 3 y por eso no dejan de ser canónicos. Simplemente son relatos del mismo acontecimiento vivido
por personas distintas y narrados de distinta forma, individualmente, según cada uno personalmente captó la información. Lo mismo pasa con los manuscritos del Mar Muerto. Han sido narrados por distintas personas en distintas épocas, no han sido copiados. Entre los manuscritos del Mar Muerto existen escritos canónicos, todos los libros del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther. Existen libros canónicos comentados, como el Pesher de Habacuc, el comentario de Habacuc, y existen otros documentos legales que contienen reglas y estatutos de la comunidad, calendarios, etc. También existen libros apócrifos, como el libro de Jubileos y el libro de Enoc, que se consideran libros informativos, totalmente válidos, que narran las tradiciones orales antiguas, pero no se consideran inspirados, ni por judíos, ni por católicos, ni por protestantes. Solamente la Iglesia de Etiopía y Eritrea los considera canónicos y están incluidos en sus Biblias. Lo cierto es que los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, los tenían como libros de referencia. Y eso dice mucho. Los citan incluso en las escrituras canónicas. Para mí son válidos y aportan una información muy valiosa. Hemos visto 3 textos canónicos que hablan sobre quién hay detrás de los dioses paganos. Detrás de esos dioses están los demonios. Vamos a completar esta información con la información que nos da el libro de Enoc y el libro de Jubileos. Leamos Enoc 15, 8 al 12. Dice: y ahora los gigantes, que son producidos de los espíritus, se refiere a que los gigantes fueron engendrados por ángeles, que son espíritus, y de la carne, de la unión entre ángeles y mujeres humanas. Serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Y en la tierra estará su morada. Se refiere a que cuando un gigante moría, su espíritu permanecía en la tierra como un espíritu maligno. Sigue diciendo el texto: los espíritus malignos han salido de sus cuerpos porque nacen de los hombres y de los santos vigilantes es su principio y origen primordial. Serán espíritus malignos en la tierra y espíritus malignos serán llamados. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo tendrán su morada, pero en cuanto a los espíritus de la tierra, que nacieron en la tierra será su morada. Y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, luchan y destruyen la tierra y causan problemas. No comen, pero sin embargo tienen hambre y sed. Y causan ofensas. Y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Capítulo 16. Desde los días de la matanza, destrucción y muerte de los gigantes, de cuyas almas los espíritus, habiendo salido, destruirán sin incurrir en juicio, así destruirán hasta el gran día de la consumación, el gran juicio en el que la edad será consumada. Así pues, vemos cómo los ángeles caídos, como Azazel o Semijaza, fueron atados, encarcelados en los abismos y en los valles de la tierra, como el valle del río Éufrates. Esto lo veremos más adelante. Pero los espíritus de sus descendientes, los gigantes, se dejaron libres y afligieron y extraviaron a la humanidad. Leamos lo que dice sobre esto el libro de Jubileos, capítulo 10. Dice: en el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos de su padre, Noé,
y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Entonces Noé oró a Dios para que los demonios no tuvieran potestad sobre los hombres. Noé pidió a Dios: estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. Versículo 7. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó apresar a todos. Fijaos que la narración proviene de un ángel de Dios. Está diciendo que Dios ordenó a sus ángeles apresar a todos los espíritus malignos. Nos ordenó apresar a todos, dice. Pero llegó Mastema, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor Creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues son dignos de destrucción y ruina a mi juicio, ya que es grande su maldad. Ordenó Dios entonces que quedara 1/10 parte de los espíritus malignos y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. A uno de nosotros, de los ángeles de Dios, dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. ¿Qué engaños son estos? Engaños de las enfermedades. Son los engaños del ego, nuestra parte oscura. Son las consecuencias que generan en nosotros la ira, el odio, el engaño, el rencor, la envidia, el deseo lascivo. Todo esto conlleva padecer enfermedades. Sigue diciendo el texto. Noé escribió todo como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Este dio todo lo que había escrito a su hijo mayor Sem, pues lo amaba más que a todos sus otros hijos. Así pues, los espíritus tuvieron algo de influencia en los hombres que se desviaban de hacer lo correcto, para que a estos les fuera mal en la vida y así aprendieran que si obedecían a Dios les iría bien en la vida, pero que si se desviaban del camino correcto les iría mal, y ahí los demonios sí podían actuar contra los hombres. Los demonios son un instrumento de Dios. Dios quiere que sepamos que si le obedecemos nos irá bien, pero que si nos descarriamos del camino correcto nos irá mal, y utiliza a estos demonios para que nos vaya mal en la vida si nos descarriamos, para hacernos ver esto. Otra cosa que me llama la atención es que dice que los ángeles dieron a Noé el conocimiento de las plantas medicinales porque sabían que los hombres se iban a descarriar. El hecho de descarriarnos del camino correcto y desobedecer a Dios concluye en enfermedad. Hay una relación entre no hacer lo correcto y enfermarse. Fijaos en otro texto muy interesante. Noé dio a su hijo Sem este libro sobre sanación con plantas medicinales, pero su nieto, Cainán, también tenía otro libro. Leamos el libro de Jubileos, capítulo 8. Dice que Sem tuvo un hijo, Arpaxad, y este tuvo un hijo, Cainán. Cainán tuvo a Sela. Bien, pues dice Jubileos 8:2. El niño, Cainán,
Creció y su padre le enseñó la escritura y fue a buscarse lugar donde hacerse una ciudad. Fijaos, dice, halló antiguas escrituras grabadas en la roca, en esa ciudad, cuyo contenido leyó y tradujo, y con ellas se extravió, porque allí estaban las enseñanzas de los custodios, en las que explicaban la adivinación por el sol, la luna y las estrellas de todas las constelaciones del cielo. Y lo escribió, pero no habló de ello, pues temió mencionarlo a Noé, no se enojará con él por ese motivo. Fijaos qué interesante. Cainán, nieto de Sem, en la línea de primogenitura, encontró un libro en el que constaban las enseñanzas astrológicas de los ángeles caídos y dice que lo tradujo, lo escribió y lo escondió, pero se extravió por causa de este libro. Cainán aparece en la genealogía del libro de Lucas y en el Génesis de la Septuaginta, la versión griega. En cambio, en los textos masoréticos y en nuestras Biblias, en Génesis 10:24, no aparece Cainán en la genealogía. Quizás algunas personas lo han quitado de la genealogía porque se extravió, igual que se quitó a Caín de la genealogía. Es posible. Así pues, Cainán tenía el libro escrito por los ángeles caídos y también posiblemente tenía el libro de Noé sobre la sanación con plantas, porque ese libro se iba heredando de padres a hijos, de generación en generación. Los ángeles también enseñaron a Noé los engaños del ego que generan en enfermedad y cómo sanarla. ¿Tendrán algo que ver estos libros de ciencias ocultas con los orígenes de la Cábala? Es una mezcla entre lo que enseñaron los ángeles de Dios y lo que enseñaron los ángeles caídos, ¿verdad? Hay mucha coincidencia con el libro de la Cábala, que está lleno de conjuros. Leamos el libro de Jubileos, capítulo 11, versículo 2. Dice: los hijos de Noé comenzaron a combatir, a hacerse prisioneros, a matarse entre hermanos y a derramar sangre humana sobre la tierra, a comer sangre, a construir ciudades fortificadas, amuralladas y torres, y a erigir un hombre frente a la nación. Todos hacían mal, poseían armas y enseñaban a sus hijos la guerra. Comenzaron a someter a ciudades y a comerciar con esclavos. Ur, hijo de Kesed, construyó Ur de los caldeos, a la que dio su nombre y el de su padre. Se fabricaron estatuas de fundición y adoraba cada uno a sus ídolos metálicos. Fijaos, dice, comenzaron a hacer esculturas e imágenes impuras y los malos espíritus los ayudaban, induciéndolos a cometer pecado e impureza. El príncipe Mastema se esforzaba en hacer todo esto y enviaba a los otros espíritus que habían sido puestos bajo su mano a cometer toda clase de extravío, pecado e iniquidad. Destruir, arruinar y derramar sangre sobre la tierra. Si habéis observado el detalle, dice el texto que los malos espíritus, los espíritus de los gigantes muertos en el diluvio, con Mastema como líder, ayudaban a los hombres a fabricar imágenes de bronce en su fundición y los inducían a adorarlos. También indujeron a hacer sacrificios humanos y pasar a sus hijos por el fuego como ofrenda, por ejemplo, a Moloc. Así pues, vemos cómo detrás de estos ídolos paganos está la influencia de los demonios. Además, físicamente, son la imagen en la que se materializaban estos demonios. Los ángeles caídos
podían tomar las formas que ellos querían, podían materializarse en la forma que ellos quisieran. Y lo hacían tanto en forma de humanos para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, como en forma de híbrido entre animal y humano. De ahí vienen las formas de los dioses paganos, híbridos entre animal y humano. El capítulo 19 del libro de Enoc dice: y Uriel me dijo: aquí estarán los ángeles que se han unido a las mujeres, habiendo asumido múltiples formas. Corromperán a los hombres y los llevarán a sacrificar a demonios como dioses. Clarísimo. Hasta el día del gran juicio en el que serán juzgados. Entre los escritos del libro de Enoc encontrados en Qumran, el libro que se encontró en Qumran es el primer libro de Enoc. Luego se han escrito otros, el segundo y el tercer libro de Enoc. Esos no se encontraron en Qumran. Entre estos escritos del primer libro de Enoc se encontraron fragmentos del libro de los gigantes, otro libro apócrifo que consta de muy pocos fragmentos y muy deteriorados, pero he encontrado un fragmento muy interesante. Me refiero al 1Q23, pero he encontrado dos traducciones distintas, aunque una de ellas tiene un añadido poco fiable. Os voy a mostrar las dos versiones. El fragmento 1Q23 formado por los fragmentos 1 más 6 más 22. La versión fiable para mí es la del libro escrito por el teólogo español Florentino García Martínez. Dice: 200 burros, 200 asnos salvajes, 200 cabritos, 200, paréntesis, cuando hay un paréntesis es porque hay un vacío, falta texto. Continúa: de cada animal, de cada, paréntesis, de vino diluido 6.000, de, paréntesis. Como veis, el texto está muy deteriorado y faltan fragmentos de texto, pero aquí yo interpreto que está hablando de lo que los gigantes comían cada día, de lo que los humanos tenían que prepararles para que ellos comieran. Dice el libro de Enoc que ellos arrasaron con la comida en la tierra y entonces empezaron a pecar contra los reptiles, las aves, hasta contra los humanos, y devoraban todo sobre la tierra. La otra versión dice lo mismo: 200 asnos, 200 cabritos, 200 burros, 200 carneros, pero dice que eran para mestizaje. Esa frase no aparece en la traducción de Florentino García. Pero se ha utilizado para especular con la posibilidad de que los ángeles caídos se hibridasen con animales. Y de ahí los ídolos paganos y los dioses egipcios, mitad animal, mitad humanos, y la presencia en la mitología de seres como los centauros, los faunos, etc. Pero este texto no dice eso. Sinceramente pienso que esos seres existieron, pero existieron porque los ángeles caídos tomaban las formas que ellos deseaban. Pueden materializarse en seres híbridos si lo desean, igual que pueden materializarse como humanos para tener relaciones con las hijas de los hombres. Ahora leamos lo que dicen las Escrituras sobre los ángeles caídos y los gigantes. Esto solamente se nombra en Génesis 6 del 1 al 7. Dice: ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, estamos hablando del año 500 después de la creación de Adán y Eva, entonces los hijos del Dios verdadero, se refiere a los ángeles, empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Después de eso dijo Yahvé:
Ciertamente no contenderá mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, que sean sus días 120 años. Versículo 4. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, los hombres de fama. Fueron hombres como Nimrod, Og, rey de Basán, un gigante, Anak y Goliat, también gigantes, los semidioses griegos, Hércules, Aquiles, Asclepio, Teseo, Orfeo, Ulises. Versículo 5. Por consiguiente, Yahvé vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Versículo 13. Después de eso, Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y mira, voy a arruinarlos junto con la tierra. Como veis, en el único texto de la Biblia que habla sobre los ángeles que pecaron, no dice nada de que fueran encarcelados en prisiones oscuras. Así pues, ¿de dónde tomó el apóstol Pedro el texto donde dice que los ángeles fueron encarcelados? Del libro de Enoc, igual que el apóstol Judas Tadeo, el cual nombra una cita del libro de Enoc. Esto demuestra que los apóstoles tenían como libro de estudio el libro de Enoc y que es fiable. En el capítulo 6 del libro de Enoc narra cómo los vigilantes, los ángeles que se fijaron en las hijas de los hombres, eran 200 y todos en el monte Hermón y bajo juramento acordaron dejar sus lugares en los cielos y tomar esposas de entre las mujeres de la tierra. El libro de Enoc nos aporta la información de que esto ocurrió en los días de Jared. Jared fue el padre de Enoc. Vivió sobre el año 500 después de la creación de Adán y Eva. Leamos el capítulo 7 del libro de Enoc. Dice: y todos los demás, juntamente con ellos, tomaron para sí esposas y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos y encantamientos y el corte de raíces, y les hicieron familiarizarse con las plantas, y quedaron embarazadas y dieron a luz gigantes, cuya altura era de 3000 codos. 3000 codos son 1350 metros. Físicamente esa medida sería imposible, pero Enoc era una persona muy especial. Él tenía visiones y muy probablemente él podía ver el aura de esos gigantes. Es muy probable que fuese clarividente y viese los cuerpos energéticos de esos gigantes. Los cuerpos energéticos de los gigantes sí que podían medir 1350 metros o más. Su aura podría tener esa medida. Los ángeles son espíritus y son enormes. Tienen unas medidas gigantescas. Entonces, bien, estos gigantes podrían haber heredado esos cuerpos energéticos de más de 1 kilómetro. Y esa es la explicación a los 3000 codos, la medida que se nombra en este libro. El aura humana tiene más o menos una medida de unos 3 metros, pero el aura de un ángel es kilométrica. El cuerpo físico de los gigantes, según las escrituras, medía entre 3 y 6 metros.
Dice el libro de Enoc en el capítulo 7 que los gigantes consumieron todos los recursos de los hombres y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y los devoraron. Y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorarse la carne unos a otros, y a beber sangre. Entonces la tierra se posicionó en acusación contra los inicuos. Capítulo 8. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y corazas. Y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y ornamentos y el uso de antimonio como maquillaje para los párpados, y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas y toda tintura colorante. Y se levantó mucha impiedad, y cometieron fornicación y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Semjaza enseñó encantamientos, Baracjal enseñó astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel los signos de la tierra, Samsiel los signos del sol y Sariel el curso de la luna. Y como los hombres perecieron, clamaron y su clamor subió al cielo. Capítulo 9. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la iniquidad que se estaba forjando sobre la tierra. Los cuatro fueron y se dijeron que el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra subía hasta las puertas del cielo. Y llevaron el caso hasta el Altísimo. Y el Señor le dijo a Gabriel que hiciese que los gigantes se enfrentasen en una guerra y se matasen unos a otros. Y a Miguel le dijo que encadenara a los ángeles rebeldes por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio. Recordemos que el libro de Apocalipsis 14 y 15 dice que hay 4 ángeles atados, encadenados en el valle de Mesopotamia, junto al gran río Éufrates. Vamos a leer esto en Apocalipsis 9, 14 y 15. Una voz que sale de los cuernos del altar de oro le dice al sexto ángel que tocó la sexta trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora y día y mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Esa es la sexta trompeta. El capítulo 10 de Enoc dice: y otra vez dijo el Señor a Rafael: ata a Azazel de pies y manos, y échalo en las tinieblas y haz una abertura. ¿Dónde? En el desierto, que está en Dudael, y échale allí. Y pon sobre él rocas ásperas y dentadas, y cúbrelo de oscuridad, y déjalo allí para siempre. Y cubre su rostro para que no vea la luz. El día del juicio será arrojado al fuego. Y sanad la tierra que los ángeles han corrompido, para que los hijos de los hombres no perezcan a través de todas las cosas secretas que los vigilantes han revelado y han enseñado a sus hijos. Y toda la tierra se ha corrompido por las obras que fueron enseñadas por Azazel. A él atribuyan todo pecado. Recordemos que Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas y cuchillos y escudos y corazas para hacer la guerra y llenar de violencia la tierra. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento muy importante que habla sobre Azazel. Recordemos que el libro de Enoc dice que Azazel fue atado y llevado al desierto. Leamos lo que hacían los hebreos en el día de Yom Kippur, el día de la expiación por el pecado.
Con este ritual se pretendía que el pecado del pueblo de Israel pasara al chivo enviado al desierto para Azazel. Leamos Levítico 16, 7, 8, 21 y 22. Dice: y Aarón tiene que tomar 2 machos cabríos y tenerlos parados delante de Yahvé, a la entrada del tabernáculo. Y Aarón tiene que echar suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahvé y otra suerte para Azazel. Esto significa que un macho cabrío sería ofrecido en sacrificio a Yahvé y el otro sería llevado al desierto, abandonado allí para Azazel, el ángel caído al cual es atribuido todo pecado en el libro de Enoc. Versículo 21 dice: y Aarón tiene que poner ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar sobre él todos los errores de los hijos de Israel y todas sus sublevaciones en todos sus pecados. Y tiene que ponerlos sobre la cabeza del macho cabrío y enviarlo al desierto por mano de un hombre preparado para ello. Y el macho cabrío tiene que llevar sobre sí todos los errores de ellos a una tierra desierta, y tiene que enviar al macho cabrío al desierto. Como veis, el libro de Enoc y el libro de Jubileos se complementan perfectamente con la escritura bíblica canónica, aportando más información. Una información totalmente válida. Esto puedo afirmarlo porque tanto el apóstol Pedro en su segunda carta como el apóstol Judas Tadeo toman citas del libro de Enoc y las escriben en los textos bíblicos inspirados. ¿Por qué? Porque para los apóstoles el libro de Enoc es igual de válido que el resto de libros del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, citan textos del Antiguo Testamento. Leamos 2 de Pedro 2:4. Dice: ciertamente, si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el Tártaro, los encarceló en fosos de densa oscuridad, para que fueran reservados para juicio. Esto es lo mismo que dice Judas. Leamos Judas 1:6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta información no aparece en los textos canónicos, pero sí aparece en el libro de Enoc. Leámoslo en Enoc 10, 4 al 6. Dice: el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y échalo en las tinieblas. Haz una abertura en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Coloca sobre él piedras ásperas y puntiagudas y cúbrelo de oscuridad. Y allí permanezca para siempre. Cubre su rostro para que no vea la luz. En el gran día del juicio será arrojado al fuego. Leamos Enoc 10 del 11 al 13. El Señor dijo a Miguel: ve y ata a Semiaza y a sus compañeros que se han mezclado con las mujeres para corromperse con ellas en toda su impureza. Cuando sus hijos, los gigantes, hayan sido asesinados, átalos bajo tierra por 70 generaciones, en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y su consumación, hasta que el juicio sea llevado a cabo. Como veis, los textos canónicos también citan textos apócrifos, con lo cual su información es totalmente válida. Hay otro texto de Enoc citado en Judas 1, 14 y 15. Aquí está hablando el apóstol Judas Tadeo sobre los hombres que, diciendo ser cristianos, siguen practicando orgías paganas, cometiendo fornicación y comiendo cosas sacrificadas a ídolos, a demonios. Dice el texto:
Sí, también profetizó respecto a ellos Enoc, el séptimo en la línea de Adán, cuando dijo: miren, Yahvé vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto a todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Evidentemente, si el apóstol Judas Tadeo citó este texto, es porque estaba escrito en un libro. Efectivamente, ese texto fue escrito en el libro de Enoc 165 años antes de que el Mesías naciera. Enoc capítulo 1, versículo 9 dice: He aquí, él viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y destruir a los impíos, para reprender a toda carne por todas las obras impías que han hecho y por todas las palabras insolentes que los pecadores impíos hayan hablado contra él. Como veis, hay 3 textos que hacen referencia al libro de Enoc en las escrituras canónicas. ¿Qué más prueba podemos tener de que estos textos son válidos? Y hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya resultado interesante la información y nos vemos en un próximo vídeo. Seguiremos con la simbología bíblica del Éxodo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.